Entonces, Dios puede aceptar a cualquier persona, pero no para dejarla igual. Dice 1 de Timoteo 1:15, esto es verdad, y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Esta es la gran verdad. Cristo vino a salvar a los pecadores. La Biblia no presenta a Jesús viniendo al mundo para buscar gente perfecta. Si así fuera, no habría encontrado a nadie entonces, como dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos, de una manera u otra, hemos pecado delante de Dios. Algunos pecados son más visibles, otros más ocultos. Unos escandalizan más a la sociedad, otros se esconden mejor en el corazón. Pero delante de Dios, todos necesitamos salvación. Jesús lo dijo, Jesús mismo lo dijo, como lo registra Lucas capítulo 5, 31 y 32, cuando dice Jesús le respondió, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Eso es preciso. Jesús no vino porque el hombre estaba bien, sino porque estaba perdido. No vino porque el hombre merecía salvación, sino porque necesitaba misericordia. Así que Dios no rechaza al pecador que vuelve a Él. Uno de los grandes mensajes de la Biblia precisamente es que Dios recibe al que se arrepiente sinceramente. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento, también lo registró para su pueblo en Isaías 55:7, donde dice así, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Observe el orden. Dios dice que dejen su camino. En segundo lugar, dice que deje sus pensamientos malos. En tercer lugar, dice que se vuelva a Él, vuélvase a Dios. Y en cuarto lugar, Dios tendrá entonces misericordia. Dios no dice, primero arregla tu vida y luego ven, pero tampoco dice, ven y sigue igual. Dios llama al pecador para perdonarlo, pero también para transformarlo. Hay ejemplos bíblicos de personas muy pecadores que fueron recibidas por Dios. Tomemos el caso de Pablo, que fue perseguidor de la iglesia. Pablo no era un simple incrédulo indiferente, sino que él quería que los cristianos no progresaran y él perseguía a los cristianos. Y eso precisamente es lo que dijo en 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:13. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Y también en el versículo 15 dice lo siguiente, esto es verdad, y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Pablo es un ejemplo poderoso. Si Dios pudo perdonar a un perseguidor de la iglesia, también puede perdonar a cualquier persona que se vuelva sinceramente a Él. Pero Pablo no siguió igual. Su conversión produjo algo, y esto fue obediencia. En Hechos, capítulo 9, versículo 18, dice lo siguiente. Al instante, algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo, que es Pablo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Y más adelante, en el 26:19, dice, Gran rey Agripa, yo no desobedecí esa visión que Dios puso ante mí. La misericordia de Dios no hizo a Pablo cómodo en su pecado, lo hizo obediente. Pero hay otro ejemplo más, la mujer pecadora, perdonada por su fe. En Lucas 7:37 se registra, donde dice, una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Ella se acerca a Jesús con lágrimas, humildad y reverencia. Jesús no la desprecia, no la humilla, no la rechaza. Y por eso en el versículo 48 dice, después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Y en el versículo 50 añade, pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Aquí vemos algo muy importante. Jesús no niega su pecado, pero tampoco niega su posibilidad de salvación. El mundo suele hacer una de dos cosas, o aplasta al pecador o justifica el pecado. Cristo hace algo superior, perdona al pecador arrepentido y lo levanta, lo restablece. ¿Y qué del hijo pródigo? Famoso pasaje, recibido cuando vuelve. Y es que Lucas muestra a un hijo que despreció su vida, su herencia y su dignidad. Pero lo que registra Lucas capítulo 15, versículo 21 es poderoso. Cuando dice, el joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Ese es el lenguaje del arrepentimiento verdadero. No culpa a otros, no se justifica, no maquilla su pecado. Dice, yo he pecado, yo me he portado muy mal contra Dios. Pero claro, ¿qué pasa en el versículo 24? Dice el 15:24, dice así, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado y comenzó la fiesta. El padre lo recibe con gozo. Dios recibe al que vuelve,
Pero atención, ¿eh? El hijo pródigo no fue restaurado mientras seguía en el país lejano haciendo sus fechorías. Fue recibido cuando decidió ¿qué? Decidió regresar, decidió volver a casa. También, no solamente individuos, también iglesias. Y esto tenemos como ejemplo a los corintios, que son pecadores, pero transformados. La iglesia en Corintio tenía personas con pasados y pasados muy fuertes. Claro, en 1 Corintios está registrado en el capítulo 6 y en el versículo 9 en adelante, cuando dice, no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de los que tienen, o siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Pero qué interesante lo que dice el versículo 11, donde dice así, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. No dice, estos son todavía y no importa, no dice así. Dice, esto eran, y algunos de ustedes eran así, tiempo pasado. Esta es la clave. La clave es que eran, que dejaron eso enterrado, que se limpiaron de todo ese tipo de manchas por medio del poder de Jesucristo y del Espíritu Santo. El Evangelio no solo perdona el pasado, también rompe con la vieja vida. Dios acepta al pecador, pero no acepta el pecado. Y esto es fundamental. No acepta al pecador para que siga pecando. No le da oportunidad al pecador para que siga en sus fechorías, para que siga como si nada hubiera pasado. Dios ama a la persona que quiere arrepentirse, pero Dios no tolera porque aborrece el pecado. Dios tiene misericordia de aquel que, teniendo culpa, quiere salir de ahí, pero no aprueba su maldad. La maldad Él no la aprueba. Y es que fue registrado desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque en Habacuc 1:13 dice lo siguiente. Tú no soportas la maldad, ni aceptas el pecado. No te quedes callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. Eso es muy interesante. Por eso, cuando Jesús trató con la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué fue lo que dijo? Fue registrado por medio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Dijo lo siguiente. Ella le respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a caer en pecado, pero no vuelvas a practicar el pecado, pero no vuelvas a pecar. Ahí es donde está el equilibrio perfecto. Jesús dijo, ni yo te condeno. Ahí está la misericordia en todo su esplendor. Pero dijo, no peques más. Ahí está la santidad que nos corresponde a nosotros. La gracia no es permiso para seguir pecando. La gracia o el favor de Dios es la oportunidad para empezar una vida nueva. Así lo dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, cuando dice, ¿qué qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Eso es el punto. La gracia no es permiso para seguir pecando. La gracia es oportunidad para empezar una nueva vida. Así que tenemos que tener en cuenta el arrepentimiento. El arrepentimiento es indispensable. Dios no pide perfección inmediata, cosa que no podemos hacer de la noche a la mañana, pero sí un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, es un corazón dispuesto a vaciarse de todo aquello que lo lleva a pecar para llenarse de todo aquello que Dios quiere para nosotros. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza, es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Por eso Mateo registra lo siguiente en Mateo 3:8, donde dice, 8:3 acá, Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya está sano. Perdón, Mateo 3:8. Demuestren su conducta que han dejado de pecar. Dios no pide perfección inmediata, pero sí un corazón arrepentido. Pablo también lo dice en Hechos 17:30, donde dice, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Un arrepentimiento sin fruto es solo emoción religiosa. La Biblia enseña que el arrepentimiento verdadero produce frutos, produce evidencia. Por eso es que el proverbista dice lo siguiente en el 28:13. Quien conoce su pecado jamás puede prosperar. Perdón, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. No dice solamente confiesa, dice confiesa y lo deja. Confiesa y se aparta. La misericordia de Dios no elimina la obediencia. Algunos dicen, bueno, Dios es amor, entonces me acepta sin importar cómo viva. Eso es media verdad. Y no hay peor mentira que las medias verdades. Y esto es una media verdad usada como mentira completa. Sí, es cierto. Dios es amor. Y lo dice Juan.
en su primera carta, 4:8, donde se refiere y dice lo mismo. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, pero también Dios es santo. Y Pedro lo dejó muy claro en el 1:16, cuando dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Así que también Jesús lo reafirmó, como dice en Juan, el Evangelio 14:15, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. El amor de Dios no contradice su santidad. La misericordia de Dios no cancela su autoridad. Cristo no vino a salvarnos para que sigamos esclavos de pecado, sino para hacernos libres. En Juan 8:32, él se refiere de esta forma así, cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué debe hacer el pecador para ser aceptado por Dios entonces? La Biblia enseña una respuesta clara al Evangelio. Primeramente, el oír la palabra de Dios. Porque en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos creer en Cristo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, dice Marcos 16:16. Que debe de arrepentirse. Lucas lo registra en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Que debe confesar a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Romanos 10:9. Y también que debe ser bautizado para el perdón de sus pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice Hechos 2:38. Y como registra también Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y entonces, así y solo así, tener una vida para vivirla fielmente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice Apocalipsis 2:10. Veámoslo en esta versión. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero, y esta es la parte que debemos rescatar, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Así que vamos a ver, todo esto sirve para corregir dos errores comunes. El primer error es, yo he pecado demasiado, Dios no me puede perdonar. Eso es falso. Si hay arrepentimiento verdadero, Dios puede perdonar porque tiene el poder. Él lo dijo desde la antigüedad. En Isaías 1:18 lo dice así. Vengan ya, vamos a discutir en serio, dice el Señor. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Nadie está tan lejos que Cristo no pueda salvarlo si se vuelve a Él. El segundo error es, Dios me acepta como soy, entonces no necesito cambiar. Eso también es falso. Dios recibe a la persona, pero lo llama a una vida nueva. Dios recibe y llama al pecador, pero lo llama a que cambie su vida, como dice 2 Corintios 5:17. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Dios no nos recoge del lodo para dejarnos viviendo en el lodo. Dios no nos saca del fango para que andemos por la vida caminando llenos de fango. Nos levanta para caminar en novedad de vida, limpios, transformados, cambiados. Pablo lo dice en Romanos 6:4 y se refiere así. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Dice el 6, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Así que nosotros también, de tal manera, tenemos que saber que Dios acepta al pecador que viene arrepentido, pero no acepta el pecado como estilo de vida. O dicho más sencillo, Dios recibe a cualquiera, pero transforma a todo el que recibe. Sí, Dios puede aceptar a cualquier persona, por más pecadora que sea. Esa es una de las verdades más hermosas del Evangelio. Pero la Biblia nunca presenta esa aceptación como una aprobación del pecado. Dios no llama al pecador para dejarlo igual, sino para perdonarlo, limpiarlo y enseñarle a vivir en santidad. Pablo se lo dijo a Tito cuando ha registrado aquí en capítulo 2, versículo 11 y 12. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo.
También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La gracia salva, pero también enseña. La misericordia perdona, pero también corrige. Cristo recibe al pecador, pero también le dice, sígueme. Así es que, para terminar, quiero dejarles algunas preguntas para que reflexionen. ¿Estoy confiando en la misericordia de Dios para cambiar o lo estoy usando como excusa para seguir igual? ¿He confundido el amor de Dios con tolerancia al pecado? ¿Hay algo en mi vida que necesito confesar y abandonar? ¿Creo sinceramente que Dios puede perdonar aún quien ha caído muy bajo? ¿Estoy dispuesto no solo a ser perdonado, sino también transformado por Cristo?